Cordial saludo, apreciados estudiantes. El día de hoy vamos a hablar de la materia y sus propiedades. En la clase pasada hablamos de qué era la materia, ¿sí? Y de cómo fue que se fue constituyendo la historia de la química. El día de hoy vamos a trabajar el tema específicamente de las propiedades por su docente Juan Esteban Álvarez Henao, docente de Ciencias Naturales del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Bueno, en esta guía que se entrega el día 5 de abril, ustedes deben entregar la resuelta el día 19 de abril. Importante recordar que nuestro propósito de formación en ciencias naturales es formar seres humanos con intereses por comprender los fenómenos naturales o sociales a través de la indagación y la experimentación, respetando siempre a los demás y al medio ambiente. ¿Sabías que todo lo que nos rodea es materia y está compuesto por átomos? ¿Y que la ciencia encargada de su estudio es la química? Pues esa es nuestra gran pregunta esencial. Como objetivos tenemos conocer las características y propiedades de la materia, clasificar y verificar las propiedades de la materia, reconocer cuáles son las propiedades generales o intrínsecas y reconocer cuáles son esas propiedades específicas o intrínsecas. Entonces, como en todas mis guías, siempre vamos a proponer o buscar que ustedes logren los siguientes desempeños: en el saber conocer, en el hacer, en el pensar, en el innovar, en el ser y en el sentir. ¿Con el fin de qué? De que estos conocimientos que nosotros adquiramos en las ciencias naturales, ¿sí?, permitan una mejor formación de ustedes. Recuérdense que si al final les gusta este video, por favor le damos un like. Bueno, vamos a hablar de la materia y sus propiedades. Resulta de que ya dijimos que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Y teníamos una pregunta en la clase anterior, era que si el aire es materia, ¿sí o no? Claro, el aire es materia. ¿Por qué? Primero, tiene masa. Segundo, ocupa un lugar en el espacio. Recuérdese que la materia, ya después lo veremos con mayor detalle, está en diferentes estados: líquido, sólido y gaseoso. En este caso el aire es ¿qué? Estado gaseoso. Y contiene una mezcla de varios elementos químicos. Y todo elemento químico hace parte de la materia. ¿Por qué? Porque contiene átomos que a su vez tienen neutrones, protones y electrones. Toda esta materia que nosotros conocemos tiene unas propiedades. Tenemos propiedades que son extensivas, generales o extrínsecas. ¿Eso qué significa? Son todas aquellas propiedades comunes a todo tipo de materia y que por lo tanto no permiten establecer diferencias entre una sustancia y otra. E importante, y ojo con esta información, toda propiedad extensiva como la masa, el volumen, el peso, dependen muchas veces, no dependen de la masa, de la cantidad de materia que tengamos, ¿sí? Entre más masa tengamos, más volumen vamos a tener. Entre más masa tenga, más peso voy a tener. Entonces, mire, lo importante es que comprendamos de que todas estas propiedades dependen exclusivamente de la cantidad de masa o cantidad de materia que tengamos. Y las propiedades intensivas, específicas o intrínsecas son aquellas propiedades particulares de cada sustancia. Esta sí me permite describir la materia o las sustancias. No dependen de la cantidad de masa que tenga, no depende. Ejemplo, tenemos todas las propiedades físicas, como el color, el olor, el sabor, la densidad. Miremos aquí lo importante, la densidad.
yo puedo tener 1.000.000 de kilos de oro y puedo tener 1 gramito de oro en un anillo y la densidad va a ser la misma. Aquí no importa el tamaño, no importa la cantidad, no importa el volumen, no importa, no. Siempre la densidad de un cuerpo, de cualquier sustancia, siempre va a ser la misma, sin importar la cantidad que tenga. Lo mismo el color. Ah, el color, claro. ¿Sí? Si yo tengo un lápiz que es amarillo y lo parto a la mitad, el lápiz sigue siendo amarillo. Mire que no importa que tenga más masa aquí, el lápiz tiene una masa cuando lo tengo entero. Cuando lo parto a la mitad, sigue siendo amarillo. Si empiezo a partirlo en todos los pedacitos, el lápiz va a seguir siendo de color amarillo, si es el lápiz que tenemos. Si yo tengo algo que es de color azul y lo empiezo a partir, por más pequeñito que sea, siempre va a ser de color azul. Entonces, esas son medidas que no importan la cantidad que tengamos. Y tenemos otras propiedades que son químicas, que dependen de esos cambios que yo le haga a la materia a través de reacciones químicas. Entonces, por ejemplo, la inflamabilidad, que es la capacidad que tienen algunas sustancias o elementos químicos, compuestos o mezclas, para arder, para hacer combustión. Ya ahorita miraremos a más detalle. La acidez, que es la cantidad de hidrógenos que tiene esa sustancia. Entre más cantidad de iones de hidrógeno tenga, más ácido es. Entre menos tenga, vamos a decir que es más básico, o sea, las sales, ¿sí? Y la estabilidad química es la que me determina qué tan estable es ese elemento químico. Entre más estable sea el elemento químico, menos posibilidades tiene de reaccionar con otros. Por eso en la tabla periódica hay unos elementos que, cuando estemos hablando de la tabla periódica, nos vamos a dar cuenta que hay unos elementos en la naturaleza que no reaccionan con otros, que se denominan los gases nobles. Y el calor de reacción, que es ese calor que se libera o que se necesita para hacer una reacción. Entonces, muy importante que entendamos. A mí lo que me interesa en este momento y que quiero que les quede muy claro es que en las propiedades extensivas, generales o extrínsecas, sí dependen de la materia, de cuánta materia tenga. Mientras las propiedades intensivas, específicas o intrínsecas no dependen de la materia, de la cantidad de materia. Muy bien. Entonces, vamos a hacer aquí... Vamos a hablar de esas propiedades intensivas, que recuerden, y de aquí eso lo voy a recalcar siempre, dependen de la cantidad de masa, ¿sí? Por ejemplo, entre más masa tenga, más volumen tengo. Entonces, ejemplo, vamos a hablar de la masa, que, claro, depende de la cantidad de materia que tenga. Entre más cantidad tenga, la masa va a ser mayor, ¿sí? La masa... El día de hoy estamos hablando de estas propiedades, pero solamente nos vamos a centrar en sus definiciones. Ya en una próxima, posterior clase, ya sí vamos a hacer cálculos. Vamos a hacer unos cálculos para que aprendan a funcionar o a manejar este tipo de propiedades. Tenemos que la masa es la cantidad de materia que contenida de un cuerpo. La unidad que siempre utilizamos, la más utilizada, es el kilogramo. Sin embargo, nosotros utilizamos a veces los gramos o muchas veces cuando vamos al supermercado medimos es en libras. Pero la unidad más utilizada a nivel internacional son los kilogramos. Para medirla necesitamos la balanza. Aquí en las foticos vemos una balanza digital que son muy utilizadas para poder medir la masa en gramos o cuando necesitamos medidas muy precisas de los gramos. Y tenemos otras balanzas que se utilizan mucho en el laboratorio, que son las balanzas de 3 brazos, que me permite también medir hasta cierta cantidad de kilos, ¿sí? Dependiendo pues del tipo de balanza que se esté utilizando. Seguimos con propiedades extensivas. Y recuerdo una vez más, dependen de la cantidad de masa. Aquí tenemos una muy importante, el volumen. ¿Sí? Entonces,
El volumen es la cantidad de espacio que ocupa un cuerpo. Yo lo puedo calcular a partir de fórmulas químicas si estamos hablando de figuras regulares, cuando tengo cuadrados, cubos, sí, que tienen formas ya establecidas y que matemáticamente le puedo hallar el volumen a partir de una fórmula matemática. Pero cuando tenemos estructuras irregulares, sustancias o cuerpos irregulares, por ejemplo una piedra, tenemos que hacer uso de otras estrategias para poder medir su volumen. ¿Sí? Eso ya lo veremos en un próximo video. Las unidades de medida más utilizadas es el metro cúbico, que también puede ser también se utiliza el centímetro cúbico, y en nuestras muchas medidas de los envases, de lo que nosotros compramos, está medida en litros. Y podemos utilizar varios instrumentos para medir. Tenemos la probeta, que nos permite medir líquidos, ¿sí? Tenemos otros instrumentos para medir el volumen de un líquido, que son las probetas, la jeringa, la bureta, la pipeta y la matraz. Son equipos de laboratorio que nos permiten medir volúmenes de pequeñas cantidades de líquidos. Muy bien. El peso, esta también es una medida que nosotros hemos siempre confundido. Cuando vamos donde el médico nos dice, vamos a ver, le voy a hacer control del peso. Eso es un término erróneamente utilizado. Cuando yo me subo a una balanza, a mí no me están midiendo el peso, me están calculando la cantidad de masa que tengo. Porque el peso depende de la fuerza de gravedad, de la gravedad de la Tierra. Entonces el peso lo entendemos es como esa fuerza que ejerce mi cuerpo hacia el piso, hacia el centro de la Tierra, ¿sí? Toda la materia ejerce una presión hacia la Tierra, hacia el centro de la Tierra. Esa presión se denomina peso. Y eso se mide con un dinamómetro, que los podemos tener de laboratorio o los podemos tener digitales también, ¿sí? Se mide en Newton. El Newton es una medida de fuerza. Y si yo quiero calcular mi peso, que también lo vamos a ver con más detalle en otro video, debo de calcular, multiplicar esa masa que yo tengo por la gravedad. Por ejemplo, si yo tengo una masa de 80 kilos, multiplico por la gravedad, que es 9.8, y ahí determino cuál es mi peso. Cuál es la fuerza que estoy ejerciendo yo hacia el piso. Importante, esto después lo vamos, como le digo, ya hoy, el día de hoy, es mirar teóricamente qué son. Y muy importante, propiedades extensivas dependen de la cantidad de masa. O sea, el peso depende de la cantidad de masa, claro. Entre más peso tenga, entre más masa tenga, más peso tengo. A continuación los invito a observar el siguiente video, que es tomado del canal Ciencia Bits. Es generado por ellos, es un videito corto, muy didáctico para ustedes, para que comprendamos mejor el tema. Los invito entonces a que lo observemos y analicemos la información que está ahí. Todos los objetos que nos rodean tienen dos cosas en común. Tienen masa y tienen volumen. Todo lo que tiene masa y tiene volumen es materia. La masa de un objeto es una medida de la cantidad de materia que contiene. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su masa.
Medimos la masa en kilogramos o unidades derivadas. El volumen de un objeto es una medida del espacio ocupado. Cuanta más materia tiene el objeto, mayor es su volumen. Medimos el volumen en metros cúbicos o unidades derivadas. La densidad, por su parte, es la razón entre la masa y el volumen. Es una propiedad del material, ya que cada material tiene una densidad característica. Así pues, objetos diferentes, hechos del mismo material, tienen siempre la misma densidad, sean cuales sean su masa y su volumen. Aquí tenemos en el desarrollo del taller una pregunta para pensar y para innovar. Ya dijimos que el aire sí es materia y que tiene todas las propiedades: masa, volumen, peso. Entonces, los propongo a que utilicemos esa capacidad de nosotros de pensar, porque yo sé que son unos niños muy inteligentes, que propongan una estrategia que me permita calcular la masa, el volumen y el peso del aire. Ay, profe, ¿y eso cómo se hace? Consultemos por internet. Miremos la teoría, cómo nos dice cómo se calcula la masa, cómo se calcula el volumen. Sí, pero estamos hablando del volumen de un gas, entonces imaginémonos cómo podemos calcularlo, ¿sí? Esta es una pregunta que los invita a pensar, a que innovemos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de las propiedades intensivas, que no dependen de la cantidad de masa. Escuchen muy bien, intensivas, no dependen de la cantidad de masa. Y pueden ser físicas o pueden ser químicas. Las físicas son las propiedades que pueden ser observables y medidas sin que hayan cambios en su composición. Ejemplo, el color, el olor, el sabor y la densidad. Cuando yo observo el color de una sustancia, de un cuerpo, yo no le estoy haciendo ninguna transformación. Cuando siento su olor, tampoco le estoy haciendo transformación, estoy mirando sus propiedades físicas. Cuando lo saboreo, este sabe rico, este sabe maluco, este sabe amargo, este sabe... Estamos dándole una propiedad física. Y la densidad, que es esa relación entre la masa y el volumen. Y las propiedades químicas son aquellas propiedades que cuando yo las mido, sí hay cambio en la composición. O sea que estoy haciendo una reacción química. Que por lo general son irreversibles. Yo no puedo volver a... Cuando yo realizo una quema, una combustión, mire que yo cogí carbón o cogí, por ejemplo, madera, hice leña y empecé a hacer una fogata. Mire que esa ceniza, por más que yo quiera, no la puedo volver a convertir otra vez en madera, ¿sí? Hay una transformación de la composición de esa sustancia. Entonces tenemos la inflamabilidad, el comportamiento frente al agua, los ácidos, las bases, la estabilidad química y el calor de reacción. Entonces aquí vamos a hablar un poquito de esas propiedades físicas. Tenemos las más comunes son el color, el olor, el sabor, la densidad y la temperatura. Y otras propiedades que podemos tener acá son la maleabilidad, ductibilidad, la dureza, la conductividad, la elasticidad, la inercia, la divisibilidad y la porosidad. Color es la impresión producida por un tono de luz en los órganos visuales, o más exactamente es una percepción visual que se genera en el cerebro de los humanos y de otros animales. ¿Con qué se mide el color? Hay un equipo que se llama colorímetro que me permite mirar cuál es la intensidad del color. El olor
Es la sensación resultante de la recepción de un estímulo por el sistema sensorial olfativo. O sea, es esa sensación que nosotros sentimos cuando percibimos los olores. Y también hay un equipo que utilizamos, el olfatómetro. El sabor es la impresión que causa un alimento u otra sustancia y está determinado principalmente por las sensaciones químicas detectadas en la lengua. La densidad es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa en el espacio exterior. Después, muchachos, vamos a trabajar en la próxima clase, nos vamos a hacer unos buenos trabajos para el cálculo de la densidad. Por ahora estamos en esta parte teórica. Tenemos también el punto de fusión. El punto de fusión es esa temperatura donde un sólido pasa a líquido. Entonces, cuando yo digo que coloco un hielo que está sólido y se derrite, ese es el punto de fusión. Y el punto de ebullición es cuando un líquido pasa de estado líquido a estado gaseoso. Y tenemos la temperatura, que es un tema muy complejo porque todo el conocimiento que requerimos para llegar a comprender bien qué es la temperatura. Pero ahora les digo, ¿qué es la temperatura? Resulta de que todas nuestras partículas que conforman nuestro cuerpo, que conforman cualquier materia, pueden estar en movimiento o pueden estar en reposo. Entre más movimiento tenga esas partículas, quiere decir que desprende más calor, y eso es lo que genera la temperatura. Y entre más quieto estén esas partículas, pues va a tener menos calor, que es lo que decimos nosotros, conocemos como el frío. Entonces, a mayor movimiento mayor movimiento de partículas, hay mayor temperatura. A menor movimiento, hay menor temperatura. Otras propiedades que tenemos son la maleabilidad. Es la capacidad, como vemos aquí, de algunos metales que me permiten generar láminas. O sea, que yo los puedo empezar a comprimir y él va a quedar generando láminas sin romperse. O esa propiedad la presenta también muy bien el oro. Mire aquí cómo lo podemos ver, cómo se puede presentar este papel de oro. El aluminio, ustedes ven que el aluminio genera papel de aluminio. ¿Por qué? Porque yo lo puedo presionar tanto que puedo convertir láminas de él. La ductilidad es algunos materiales tienen esa capacidad de dejarse convertir en hilos o alambres. Entonces aquí tenemos el cobre, ¿sí? Tenemos también el aluminio, tenemos también el oro, que yo pueda formar hilos o alambres. La dureza es la resistencia que opone un cuerpo a ser traspasado y muchas veces a ser rayado. Eso es lo que conocemos como dureza. También tenemos la conductividad, que es la medida de la cantidad de un material o sustancia para dejar pasar la corriente eléctrica o el calor. La elasticidad es la propiedad mecánica de ciertos materiales de sufrir deformaciones reversibles cuando se encuentran sujetos a la acción de una fuerza. Elasticidad, por ejemplo, esto es mucho de los resortes, de este tipo de material que yo puedo hacer los resortes, que yo lo estiro, pero cuando ya se le deja de generar esa fuerza, él vuelve a su estado normal. Y la inercia es esa propiedad que tienen muchos cuerpos de permanecer en estado de reposo. Y tenemos la divisibilidad, que es la capacidad que tienen muchos cuerpos u objetos para poderlos separar en partes iguales. Y la porosidad es la cantidad de espacios vacíos que contiene a veces las materias. Hay cuerpos más porosos que otros. Entre más poroso sea, quiere decir que en ese cuerpo, en su interior, tiene espacios vacíos. Ya en las propiedades químicas tenemos la inflamabilidad, la acidez y la estabilidad química. Inflamabilidad es lo que conocemos como esa capacidad de que un compuesto, una sustancia o cualquier cuerpo, aun
que estén en la capacidad de arder a un cambio de temperatura. Entonces, aquí encontramos lo que conocemos como la combustión. Todo lo que sea combustión es porque al ser expuestos a cambios de temperatura tienen la capacidad de arder. Para que haya combustión se necesitan varias condiciones. Primero, la presencia de un combustible. Entonces, por ejemplo, cuando el combustible, la gasolina, el gas, el petróleo, el ACPM, todo esto que permite el carbón, la madera, esos son combustibles. Se necesita de un carburante, una sustancia que oxide al combustible. ¿Saben cuál es? El oxígeno. ¿Sí? Siempre que hay incendios y todo esto hay presencia de oxígeno. Y se necesita la energía que siempre se presenta en forma de calor para poder generar la chispa. Entonces, perfecto. Eso sería la inflamabilidad. La acidez, como les dije ahora, en una sustancia se relaciona con la cantidad de iones de hidrógeno que tenga. ¿Sí? Esto se mide, se llama el pH. El pH me permite calcular la cantidad de hidrógenos que tenga. Entre más iones de hidrógeno tenga, más ácido va a ser. Y entre menos iones de hidrógeno tenga, va a ser más básico. Y la estabilidad química es la que dice, la que les comentaba, que es la capacidad que tiene una sustancia de no reaccionar, incluso en condiciones favorables para una reacción química. Entonces les estaba comentando, los elementos químicos más estables son los gases nobles. Bueno, a petición de muchos estudiantes, en este taller vamos a hacer una sopa de letras. No está en internet, yo la diseñé. ¿Con qué la diseñé? Con toda la lectura que les acabo de pasar, con toda la información que está en la guía. Muy bien, quiero en esta pregunta que es muy importante, en el sentido de que aquí voy a analizar si comprendieron que las propiedades extensivas dependen de la masa y que las intensivas no dependen de la masa. Entonces aquí les voy a hacer un ejemplo de cómo vamos a responder esta pregunta. Listo, dice que en la minería se debe triturar los minerales cavados para extraer más fácilmente en ellos una materia de interés, principalmente metales. Entonces, todas estas, aquí en esto donde están estos camiones, estas volquetas, mire que este material lo empiezan a triturar para poder extraer el oro. Entonces aquí hay tres preguntas donde ustedes me tienen que decir si lo que están planteando es verdadero o si es falso, y me tienen que justificar por qué. Entonces la primera situación dice, si se compara la densidad de un trozo de roca con otro más pequeño, resultado de la trituración, sus densidades serían diferentes debido al cambio de tamaño y por ende de volumen de los dos cuerpos. El trozo de roca grande será más denso que el pequeño. Una segunda pregunta dice, al comparar un trozo grande de roca con uno que muestra de la misma masa de roca molida, sus volúmenes serían distintos, debido a que la roca molida contiene espacios de aire que hacen que ocupe un mayor volumen. Y tercero, en cuanto al color de un trozo grande de roca comparado con un pedazo pequeño producto de la trituración, los más pequeños serán notablemente más oscuros debido a la reducción del área superficial. Vamos a hacer un ejemplo de cómo vamos a responder esta pregunta. Vamos aquí, entonces les quiero recordar que las propiedades extensivas dependen de la masa y las propiedades intensivas no dependen de la masa. Vamos a hacer entonces este ejemplo. Aquí les dejé este espacio para poder explicarles. Dice, si se compara la densidad de un trozo de roca
con otra más pequeña, resultado de la trituración, sus densidades serían diferentes debido al cambio de tamaño y por ende de volumen de los dos cuerpos. Para que comprendan cómo tenemos que resolver este tipo de preguntas, debo de mirar primero si en el enunciado que me están dando es una propiedad intensiva o una propiedad extensiva. Si es intensiva, recordemos, no depende de la cantidad de masa. Y si es extensiva, depende de la cantidad de masa. Entonces leamos esta primera pregunta con la que les voy a hacer el ejemplo. Si se compara la densidad de un trozo de roca con otro más pequeña, resultado de la trituración, sus densidades serían diferentes debido al cambio de tamaño y por ende el volumen de los dos cuerpos, el trozo de roca grande será más denso que el pequeño. Bueno, entonces voy a mirar densidad. Me habla de qué, de la densidad. Entonces voy a mirar qué tipo de propiedad es. Es una propiedad. Entonces yo miro la propiedad que me está hablando. Me están hablando de la densidad. ¿Es una propiedad qué? Voy y miro y me doy cuenta que la densidad, busco en la información, la densidad está dentro de las propiedades físicas. Y las propiedades físicas es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de masa. Entonces la densidad es una propiedad intensiva. No depende de la cantidad de masa. Por tal motivo, el enunciado es falso. ¿Por qué es falso? Porque nos está diciendo, es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de masa. Y aquí nos están diciendo que por la cantidad de masa, la densidad de la roca más grande va a ser mayor. Eso es falso. Por tal motivo, el enunciado es falso. Porque la densidad es igual. Porque la densidad es igual, así sea grande o pequeña, si el material es el mismo. Entonces miren lo importante aquí, la densidad es una propiedad intensiva, no depende de la cantidad de masa. Por tal motivo el enunciado es falso, porque la densidad es igual, así sea grande o pequeña, si el material es el mismo. Ejemplo. Si yo tengo 1000 kilogramos de oro o 0.00002 kilogramos de oro, su densidad será siempre igual. ¿Sí? Por eso estoy diciendo falso. ¿Por qué estoy diciendo falso? Porque acá me dice diferente. Al comparar un trozo grande de roca con una muestra de la misma masa de roca molida, sus volúmenes serían distintos debido a que la roca molida contiene espacios de aire que hacen que ocupe mayor volumen. Entonces, mire, ustedes van a mirar este enunciado es verdadero. ¿Cómo? Vayan primero y miramos si el volumen es una propiedad intensiva o extensiva. Y después miran si es correcto. No, dice que el volumen serían distintos debido a que la roca molida contiene espacios de aire que hacen que ocupe un mayor volumen. ¿Sí? En la segunda, en cuanto al color,
Van a mirar si el color es una propiedad intensiva o es una propiedad extensiva. Y vamos a determinar entonces si el enunciado es verdadero o es falso. Ya recuerden, muchachos, que las próximas preguntas que vienen son las autoevaluación que yo les hago de cómo les fue con la guía. Por tal motivo, muchas gracias por escuchar y ver este video. Si les gustó, por favor, dar un like al finalizar. Que tengan una feliz tarde